Lo que a mí no me gusta con respecto a esa época y a la de ahora, que muchas veces esos jugadores de esa época minimizan mucho a los jugadores de hoy. Por ejemplo, vemos a algunos decir, no, de esa generación, todos, no sé, todos hubieran jugado fácil Grandes Ligas. Cuando tú estás viendo que hay un Pito Abreu, que es señor pelotero, eso ha sido la bandera del bateo aquí en los últimos tiempos, y no le ha sido fácil jugar Grandes Ligas. Tú le preguntas a Pito y no le ha sido fácil jugar Grandes Ligas. Le preguntas a Chapman, que lo tienes ahí, que todo el mundo habla de Chapman, a ver si le ha sido fácil jugar Grandes Ligas. Un batazo largo por el right field, atrás el right field que se va, que no se va, y adiós Lola, se fue para el cañaveral. Aquí se dice todo, recta al pecho, el mío a mi modo, sin miedo, sin trampa, puro y duro. Los peloteros hablan sin miedo ni puro. Recta al pecho, la verdad completa. Aquí no hay miedo, no guardamos en la maleta. Anécdotas, curvas, historias directas. Barrero en la aceleración. Se fue con una recta al pecho. No, yo el otro día vi que tú habías ido a Cuba y vi una foto con Verde. Sí. Está chivado, ¿eh? Mira cómo surgió esa foto. Yo hablo con un amigo mío y yo siempre le pregunto por Verde. Verde es una persona que es extremadamente buena persona. Y cuando yo estuve por los industriales, yo, tú sabes, yo hice amistad con él. Amistad de entrenador, jugador y más que eso. Y un día, y antes de ir para Cuba, yo estoy hablando con un amigo mío que está en Canadá, Albertico, y le digo, Alberto, dime de Verde, bro, porque ellos son íntimos amigos y yo sé que ellos hablan cada rato. Y se me dio, coño, Verde está ahí, tú sabes, guapeando en su pelota y su cosa de salud, la rodilla, su familia, tú sabes, tiene problemas con su esposa ahora está enferma, su mamá, imagínese usted. Y le digo, coño, cuando vaya lo voy a ver, lo voy a ir a ver, mándame la dirección y lo voy a ir a ver. Y fui a ver. Perfecto. Nosotros lo vimos la semana pasada, quizás como viste las fotos, allá hicimos el juego ese, peloteros retirados industriales. Todos están dispuestos a dar entrevistas y todo, pero Verde es el único que anda todavía en ese temor y ese miedo, esa nobleza que pasa. Muy buena gente. Y ya te digo, yo respeto todo lo que a mí él me cae. Es una persona que tiene un equilibrio. Generalmente el entrenador, que es buena persona, le pasa por arriba. Pero él tiene un equilibrio entre buena persona, la gente lo quiere y lo respetan al mismo tiempo. Que un entrenador, ese equilibrio no es fácil mantenerlo. Y él lo tiene. A mí él me cae súper bien, una gente... Y cuando viste La Habana ahora, ¿cuánto tiempo hacía que no ibas a Cuba? 7 años. ¿Y cómo fue el choque ese cuando tuviste? Yo te voy a decir la verdad, a mí, yo cuando me voy de aquí para Cuba, las 2 o 3 veces que he ido, yo me saco el chip de aquí y me pongo el chip de La Habana. Yo veo por internet las cosas como están, a uno le sorprende, pero yo trato por todos los medios de ver la parte buena de llevé a mi hija, que mi hija no conocía Cuba. Pues nació acá. Ella nació aquí. ¿Cuántos hijos tienes? 2. 2 hijos tienes. Tengo un varón de 1 año y medio y tengo la niña de 7. Wow, qué bueno. Pues nada, yo fui, lo disfruté, la llevé a La Habana Vieja, la llevé a mi escuela, donde comencé a estudiar, la llevé a la EIDE, para que ella viera donde yo había... Porque tú originalmente naciste en Santi Espíritu. Yo nací en Santi Espíritu. En Santi Espíritu. ¿En la misma capital o en un pueblo? En el mismo Santi Espíritu. En el mismo Santi Espíritu. Sí. Pero después te mudaste para La Habana. ¿O la escuela que tú llevaste a tu niña fuiste hasta Santi Fue en Espíritu? Santi Espíritu, yo fui a Santi Espíritu. Yo en La Habana lo que estuve fue un día. Porque, ¿qué quería yo? Yo estuve un día en La Habana y al otro día me fui para no viajar de Santi Espíritu directo al aeropuerto. Yo me quedé un día en La Habana y de ahí me fui para Santi Espíritu. Entonces, ese día salí tempranito de Santi Espíritu y llegué a La Habana porque yo quería que la niña mía conociera La Habana Vieja, caminara, porque su bisabuela trabajó en La Habana Vieja. Wow. Entonces yo quería que ella viera ese lugar porque tu esposa es cubana también. Mi esposa es cubana. Vino jovencita para acá, pero es cubana también. Qué bueno. Ay, a uno se entiende. Sí. Uno se entiende mejor y así no te fajas con la comida y con el problema de la comida de esa forma. No, te preguntaba porque, como te decía antes de iniciar esta grabación, tenía ganas de hablar contigo por muchas razones. Porque sí, para los demás,
Tus hermanos son unas estrellas en las grandes ligas, pero yo te considero a ti una galaxia. ¿Por Estamos ahí qué? guapeando. Porque has sido capaz de reinventarte en un país difícil y sin embargo te has creado una reputación como entrenador de bateo mayormente, es lo que tengo entendido Sí, es que lo tú que hago, haces, es lo que hago. que muchas estrellas de las grandes ligas vienen a ti. Pero eso viene por algo, porque todo el mundo sabe quién es tu papá. Y de ahí, ¿cómo fue esa infancia teniendo a un padre que era una de las estrellas más grandes de la pelota cubana? Yo tengo, incluso hay una foto por ahí que publicaron un video del el famoso juego de Las Villas con Industriales, que hubo un error y Muñoz tiene una discusión con Acevedo y está en el dogado, y en el dogado de esa discusión estamos mi hermano y yo chiquitico. ¿Sí? Sí, nosotros siempre tengo que andábamos con buscarlo. mi papá, Tengo que buscarlo. siempre andábamos con mi papá. Yo estoy viendo pelota de que a mí me encanta la pelota. Nosotros no fuimos muchachos de que mi papá nos dijo esto es lo que hay que hacer aquí. A nosotros siempre nos gustó la pelota de chiquitico y lo estamos viviendo ahora con nuestros hijos. Mi hijo tiene 1 año y medio y él viene y latea aquí como si nada. Y los de mis hermanos, a todos les encanta la pelota. Hemos tenido suerte por ese lado. Y ya te digo, nosotros siempre andábamos con mi papá, siempre tuvimos eso de que queríamos jugar pelota. De hecho, mi mamá fue basquetbolista y nadie cogió para allá. Todo el mundo era pelota y pelota. No, es que si a alguien le molesta lo que voy a decir, pero es que la pelota para mí es el mejor de los deportes. A nosotros nos encanta. La pelota yo le digo a todos que los 2 mejores inventos que han hecho los Estados Unidos en el siglo XIX fue la Coca-Cola y el béisbol. A nosotros nos encanta, la verdad. No, yo el otro día he tenido otros entrevistados de la época de tu papá que lo recuerdan. El otro día cuando hice la entrevista en mi equipo en Cuba, hizo la entrevista a Vinén, puso un pedacito de tu papá con Vinén en el... Yo tuve la oportunidad de viajar con Vinén a un torneo en Italia. Y Vinén habla de mi papá con los ojos le brillan. Es una persona que él aprovecho para mandarle un saludo, tremenda persona. Y habla de mi papá, él no lo decía a nosotros, siempre se sentaba conmigo y me decía, tu papá era tremendo pelotero. Y se ponía a hablar y yo lo miraba como diciendo, coño, ¿con qué? Él habla de mi papá siempre, igual que mi papá de él. Mi papá y de él habla muy bien también. El otro día también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fernando Sánchez, que habló también muy bien de tu papá, porque yo sé que hubo una rivalidad que siempre, que todo el mundo decía quién de los dos es mejor. En número, Fernando Sánchez tiene mejores números. Y a veces la gente, tú sabes, siempre la achacan a que tu papá tenía más oportunidades por otro tipo de razones, que no quiero entrar en eso, porque eso es cuento la buena pipa, por decirlo así. Pero por eso yo lo que quiero, el programa de nosotros es hablar de las partes positivas. Y tú eres el mayor de los 3, tengo entendido. Yo soy el mayor. Tú eres mayor de los 3. Sí. ¿Qué edad tú tienes ahora? 43. 43. Y sin embargo, tus hermanos siguen ahí, ¿qué edad tiene? Yuli va para 41 ahora. Ajá. Y Junito tiene 32 años, 31 años. 31. Sí, yo le llevo 12 años a Junito. Mira y 2 años a Yuli. Pero vemos que tu hermano Yuli todavía sigue batallando y jugando con el corazón. Se mantiene súper bien. Y se mantiene. Oh, cuánto me alegro de verdad. Porque bueno, es gran parte de... Hace poco hice una entrevista a Carlos Pérez. Estamos hablando y empezó la discusión de quién era mejor él que Linares, y tú sabes bien que en Cuba adoran muchos a Linares como si fuera un dios, ¿entiendes? Esa es la historia de nunca acabar. Sí, en cualquier momento le pueden hacer hasta una iglesia, para que la gente vaya a ver a San Linares de Pinar del Río, pero bueno. Te voy a decir la verdad, el tipo era una bestia también. No, yo no digo que no fuera una bestia. El tipo tenía todas las herramientas, pero yo veo que le faltaba la herramienta principal, y lo digo yo, le faltaba el cerebro. ¿Por qué? Porque la decisión de tener la oportunidad, de que no sabemos cuándo lo ofrecieron, porque todos sabemos que esas historias de los cheques en blanco, eso es la mentira más grande, una de las mentiras más grandes que pueden existir en el asunto de que a nadie le dan un cheque en blanco. Tú has participado aunque no jugaste en las grandes ligas, jugaste en la Liga de Canadá, tú sabes que a nadie le dan un cheque en blanco. Y en Cuba los mitos de los cheques en blanco llueven.
y el mito de Linares es otro, pero yo digo que también hay que tener una mentalidad preparada para poder enfrentar este mundo que él no fue capaz de hacerlo. Yo estoy en la, ¿cómo te explico? Porque mi papá es de esa época, tipo súper talentoso también, y yo digo que hay un montón de factores, tú sabes, es a veces un poquito injusto cuando le decimos a un jugador de esa época, no, porque por ejemplo, como se ha escuchado por ahí, tuviste miedo de... Pudo haber sido miedo, pudo haber sido, tú sabes, desinformación, pudo haber sido un montón de cosas, porque nadie está como usted dice, en el cerebro de esa persona, lo que está pensando, las cosas la afinidad que tiene con su familia, uno nunca sabe. Pero lo que sí no es menos cierto que calidad tenía. Lo que a mí no me gusta con respecto a esa época y a la de ahora, que muchas veces esos jugadores de esa época minimizan mucho a los jugadores de hoy. Por ejemplo, vemos a algunos decir, no, de esa generación, todos, no sé, todos hubieran jugado fácil Grandes Ligas. Cuando tú estás viendo que hay un Pito Abreu que es señor pelotero, eso ha sido la bandera del bateo aquí en los últimos tiempos, y no le ha sido fácil jugar Grandes Ligas. Tú le preguntas a Pito y no le ha sido fácil jugar Grandes Ligas. Le preguntas a Chapman, que lo tienes ahí, que todo el mundo habla de Chapman, a ver si le ha sido fácil jugar Grandes Ligas. No es fácil. Sí, Chapman tuvo que ir incluso, aunque indiscutiblemente lo veo como el próximo cubano que puede llegar a estar en el Salón de la Fama, hasta el mismo Chapman tuvo que hacer un shift. Porque yo recuerdo a Chapman un tiempo de abridor y tuvieron que moverlo como cerrador porque no funcionó de la manera efectiva como abridor, como abrió como cerrador. Y eso es lo que quería decirte, porque ahora tú estás en una posición analítica. Porque siempre todos estos seguidores de esos mitos, porque los tres mitos principales que yo veo en la pelota cubana de los 80, donde las personas que los ciegos, y los tengo que decir así, y comenten, no hay problema ninguno, los tres mitos son que Linares es el mejor pelotero que ha tenido Cuba, de que todos los peloteros del equipo Cuba de los 80 hubieran sido Grandes Ligas, y que a todos esos le ofrecieron cheques en blanco. Son los tres mitos principales. El cheque en blanco, ya se ha hablado mucho. Linares, no dudamos la capacidad y la calidad que tenía Linares, aunque mi tabla comparativa yo lo veo principalmente cuando fueron a la Liga de Japón, que tu hermano y Linares estuvieron en la misma liga y tu hermano sobresalió en esa productividad. Y en Cuba sabemos de que el deporte se utilizó como un estilo de propaganda política para ensalzar el béisbol cubano, que de por sí el béisbol cubano era bueno. Buenísimo. Porque no podemos, se ha tratado de olvidar el béisbol cubano antes de las series nacionales y se ha tratado de minimizar todos esos peloteros. Eso me pasó ahora cuando tuve la oportunidad, el privilegio de entrevistar a Tito Fuentes, que en ese tiempo hubieron 3 segundas bases completamente excepcionales en las Grandes Ligas, como fue Tito Fuentes, como estuvo Tony Taylor, y en fin, y como estuvo Cookie Rojas. Sin embargo, para el cubano, discuten como los dos mejores segunda base de la pelota cubana a Pacheco y a Padilla. Porque se olvidaron por completo de todos esos cubanos que jugaron en las Grandes Ligas y que crearon una historia bien grande. En este caso también puede ser querer olvidarlo, olvido, o puede ser también desinformación. Porque, por ejemplo, si tú me hablas a mí de Tony Taylor, yo voy a la historia del béisbol y lo busco y lo encuentro. Sé que ese hombre existió. Pero si no me hablas de él, yo no lo conozco. Yo nunca lo vi jugar. Por eso yo es propósito. Sé que hay una Anglada, yo sé que hay un, ¿sabes? Pero también puede ser desinformación. Yo te voy a decir la verdad, yo adoro la época de los 80, esa época que yo vi de niño. No, es que la viviste. Yo adoro esa generación. Yo la adoro. Yo sé que existieron, antes de ellos existieron otros jugadores buenísimos. Pero yo esa generación del 80 la adoro. No, tú lo viviste en primer... Imagínate, yo iba a las preselecciones con mi papá. Yo estaba con ellos ahí. Crecí entre el Duque, Vargas, Anglada. Yo tengo una afinidad por ese hombre. No, eso es hombre a todas. Por eso yo te digo, yo adoro esa generación.
pero a veces no son todos. Hay que aclarar tampoco que no son todos, pero hay algunos que te hablan de la generación de ahora, de los Yuli, de los Arrozarena, no te hablan mal, pero te hablan tan bien de esa generación de los 80 que cuando tú vienes a ver, tú dices, coño, Arrozarena es muerto. Sí, te entiendo. Coño, Moncada no sirve tampoco, entonces... No, ni Soler tampoco. No están así, no están así. Entonces, te hago estas preguntas ¿por qué? Porque una cosa es ser analítico basado a partir de la pasión. Claro. Por ejemplo, pueden haber otros peloteros que dan su opinión, pero de su perspectiva, que está mezclada la pasión y su perspectiva como jugador. Y una cosa es la perspectiva de un jugador y una cosa es la perspectiva de un coach, porque es la parte analítica. Y tú estás en una posición analítica debido a cómo te has sido capaz de reinventarte, de hacer lo que estás haciendo, que ya tú puedes quitarte un poco la ceguera y ser analíticos a la hora de vivir esas generaciones. Claro. La pelota cubana de los 80, basado en tu punto de vista, como analista, como coach, como entrenador, si tú la compararas con una de las divisiones de las grandes ligas, ¿en qué lugar tú la pondrías? ¿AA, AAA, A+? Es alta. Es alta. Sí, está bien alto. No está a nivel no creo que esté a nivel de grandes ligas, pero sí está bastante alto. Sí. Se jugaba porque también hay que ver las cosas, porque ahora tú ves, por ejemplo, muchas veces personas que he visto que dicen, no, mira como, no sé, como cogía un rolling fulano, te ponen un video de los 80 y te ponen, mira como fildea Mengano, un video de los 2000, totalmente diferente. Tú sabes, tú tienes que la mecánica cambia. La mecánica cambia, las cosas van evolucionando. Pero el béisbol que se jugaba en los 80 era un béisbol buenísimo, extremadamente bueno. Que haya surgido esta polémica por la manera que muchos de esos jugadores lo han querido ver, no quiere decir que no sea un béisbol bueno. Yo lo catalogo como un béisbol extremadamente bueno. ¿No crees que engaños como, y me refiero a engaños como, la utilización de peloteros a un nivel profesional? Porque eso no es nuevo para todos. La generación de tu padre eran amateurs en nombre, pero tenían un estilo de preparación y un estilo de vida como profesionales. No les pagaban lo que le pagan a un profesional aquí, pero tenían un estilo de vida como profesional. Ellos no tenían que trabajar y jugar como amateur. Y cuando tenían que topar en topes internacionales, topaban con jugadores universitarios. Claro. Porque muchos dicen, no, todos esos que jugaron contra ellos llegaron a ser grandes ligas. Sí, pero en el momento que jugaron con el equipo de Cuba, no eran grandes ligas. No eran grandes ligas. Esas personas tenían la madera para ser grandes ligas, pero no tenían la preparación ni el nivel para considerarse que podían jugar en grandes ligas. Esa gente después de la universidad tuvieron que pasar por A+, AA, AAA, para llegar. Pero ahí los voy a ayudar un poquito también. Eran jugadores que se pasaban el año entero jugando entre ellos. ¿Sabes cómo es jugar? Peloteros que ya se conocen, peloteros que, tú sabes que en Cuba no podía venir, tú sabes, no sé, uno de Dominicana a jugar ahí. Salían de ahí, los topes eran con jugadores amateurs, tú sabes, trabajadores que jugaban, pero muchas veces tuvieron que enfrentarse a jugadores profesionales y los juegos estaban buenos. Por ejemplo, cuando se enfrentaron en Puerto Rico, los juegos quedaron buenos, que Javi López le da jonrón fueron juegos cerrados. Es decir, que cuando esa gente se enfrentaban a jugadores de nivel, el nivel le subía, el nivel lo tenían. Lo que no tenían esa posibilidad por el sistema de juego, por los que les tocó. Pero cuando a ellos les tocaba jugar con jugadores de nivel, el nivel le subía. Porque cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, el caso de Ginao, un niño con nivel. No, Ginao sorprendió, como decimos en cubano, sorprendió a Malanga sin haber llegado a las grandes ligas. Y cuando llegó a grandes ligas, llegó a dar un 0 hit 0 carrera con los Yankees de Nueva York. Era un niño, pero con nivel. Entonces, cuando tú ves el juego, tú dices, no, los americanos le estaban ganando ese juego. Era un juego 3-1, un juego ahí.
Sí, 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 sí. Cuando sí, tú ves los pitchers que tenía ese equipo, eran pitchers con nivel. Es decir, que cuando a ellos les tocaba jugar con jugadores de nivel, el juego no quedaba 17-1. No, no, yo sé. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eran jugadores talentosos que les tocó jugar en su época con jugadores trabajadores. Pero cuando y fueron a México a jugar con profesionales, se pusieron a nivel también. Es decir, yo creo que talento sí había, y bastante. Porque cuando tú ves un juego tú nada más tienes que ver un juego de esos jugadores que cuando tú veías a Linares hacer un swing, tú sabías que ese swing venía a 100 millas por hora. Cuando tú veías en el mismo rolling ese que dio Casanova por tercera, en el juego del 88, rolling que fue una bala. Y cuando el tipo, la bola se le cae ahí, recupera y tira, ya Casanova estaba ahí. Es decir, un jugador rapidísimo. Ves a Víctor dar una línea que tú ves que el jugador no era de esos jugadores, pero en menos de nada se te metía en segunda. Es decir, que eran jugadores extremadamente talentosos. Les tocaba jugar con ese tipo de jugadores y le pasaban por arriba. Pero cuando les tocó jugar con jugadores con talento, se ponían ahí. Sí, tenían que poner las pilas, como decimos. Se ponían. Porque los sultanes no le cayeron a batazos, los otros no le cayeron a batazos. Ellos se ponían a nivel. Yo creo que sí había nivel en esa pelota. Para poder llegar a la Grandes Ligas. Sí, porque Anglada decía, podían haber firmado, pero de ahí a llegar... Es lo que yo estoy hablando. Anglada estaba hablando una cosa que es correcta. Al decir, muchos pudieran haber firmado, pero ¿quién no sabe aquí que para ser estrella en Grandes Ligas hay que ponerse los espaldas bien puestos? Entonces, no consideras que esa gente... Porque ya hay un mito que me estás rompiendo, que es algo positivo que es que la generación esa la ponen como mejor que la generación de ahora, y no es así. No, es que ya te digo, habían jugadores de esa época que eran mucho mejores que jugadores de esta época, pero hay jugadores en esta época que son mucho mejores que jugadores de esa época. Sí. Es decir, no es que todos los de ahora sean mejores que todos los de antes, pero tampoco es al revés. Tampoco es al revés, que cualquier segunda base de antes era mejor que cualquiera de ahora. Tampoco es así. Aquí hay jugadores muy talentosos, jugadores que han tenido que ponerse al nivel en el mejor béisbol del mundo. Jugadores que se habla de ellos todos los días en el mejor béisbol del mundo. Porque si tú hablas de un Pito Abreu ahora mismo, de Pito Abreu aquí se hablaba todos los días. Si tú hablas de un Yuli Gurriel, en su temporada con Houston se hablaba de él todos los días. Si hablas de una Rosarena, todos los días, es decir, para no mencionarte... No, Soler cuando en la Serie Mundial fue en MLB. Que con todas sus lesiones, de Luis Robert se habla diario. Estamos hablando de jugadores extremadamente talentosos y que han sabido salir adelante en el mejor béisbol del mundo. No solamente que Soler vino y dio un fly a 700 pies y mañana se metió 17 ponches. No es así. Son tipos que han sabido salir adelante en el mejor. Soler está pegado en romper otro que no me mencionamos, que es el caso de Kendrick, que también es otro. Vaya, yo te mencioné un poco ahí, para hablar de algunos, pero estamos hablando de peloteros que han sabido salir adelante de verdad. No, tú sabes, no que fulanito dice, no. Son tipos que se han enfrentado, que vinieron, jugaron. Tenemos un montón. Desde Alexei Ramírez, que hizo lo que tuvo que hacer en sus años de Yunel Escobar, ¿cómo se llama? Ordóñez. Tenemos para hablar de gente aquí que hizo buenas cosas en la liga. ¿Me mencionaste Ordóñez? Ordóñez y Mamesa, personalmente. Yo te voy a decir la verdad. Yo después vi jugar a Ordóñez aquí. Pero cuando yo en mi época esa que iba al estadio todos los días con mi papá, yo nunca vi un sol como el Mamesa. No. Y tenemos la contradicción. Mi hermano dice que en una entrevista dijo que Paré, que para él era Paré. Tenemos esa yo, Germán Mesa, mi hermano. El hecho de que tú hayas sido un buen jugador en cualquier posición, automáticamente te califica a ti para ser un buen analista, un buen especialista. No, hombre, no. Por supuesto que no. Después de eso tú tienes que prepararte. Tienes que seguir. Tú puedes ser un jugador. Acuérdate que el jugador se prepara él según sus capacidades, según las cosas que puede hacer, según su posición, según lo que él maneje en su espacio. Pero un manager es como un director de un orquesta. El director de orquesta tiene que saber cada instrumento cómo va sonando, a ver quién fue que se equivocó. Entonces tú tienes que saber cómo llegarle a esa gente. Es cosas totalmente diferentes. Pero ahí vemos un poquito la conversación para atrás. Lo que yo vi como jugador, por ejemplo, de X jugador,
como yo lo vi como jugador, yo, coño, este tipo... No, yo no me refiero específicamente a Germán Mesa. Te vamos a Me hablar de refiero otro por jugador. opiniones, porque a veces hay peloteros que indiscutiblemente han tenido una buena carrera aquí en las grandes ligas cubanas y a veces en las redes dan opiniones, pero y muchas personas lo ven como una opinión, como una opinión sagrada. Y no necesariamente tiene que ser así, porque a veces las decisiones son hechas basadas en motivación, basadas en ciertas motivaciones, y es por eso que me gusta establecer ese hecho basado en tu experiencia. Y está la preparación también. Por ejemplo, yo he oído hablar mucho sobre Mayeta, mi amigo personal. Estuvimos jugando juntos, que mucha gente dice, ¿tú crees que Mayeta puede dirigir? Yo también creo que puede dirigir. Según como yo lo conocí, según de la manera que él se le dirigía al equipo, según de la manera que él actuaba en un terreno, yo creo que puede dirigir. Ah, pero hay que ver, y si Mayeta no se ha preparado. ¿Entiendes? Y si Mayeta no le interesa dirigir y no se prepara para eso, obviamente no va a poder dirigir. Pero hasta donde uno puede ver en un terreno de pelota, como él actuaba en un dugado, como él actuaba en un crujado, si yo a ojos cerrados. A ojos cerrados. Pero hay que ver de ahí para allá esa segunda conversación de la preparación, valores y todo lo que viene detrás de un manager. Pero según lo que él pudo aportar en un terreno y según como él, yo digo, bueno, sí, claro que puede dirigir, pero hay que ver todo lo que viene detrás, que es otra conversación, como decía antes. No, y por eso te pregunto, porque bueno, todos conocen tu historia, todos a modo general, y corrígeme si se me olvida algo, jugaste en la Serie Nacional con Santi Espíritu, tuviste la oportunidad de jugar en Canadá, tuviste la oportunidad de jugar 3 años con los Industriales y decides emigrar a los Estados Unidos después que vienen tus hermanos, según me contaste anteriormente. Sí, fue después de ahí. Cuando llegaste acá, a los Estados Unidos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que pudiste llegar aquí? Yo llegué y bueno, después de haber jugado tanto tiempo, llegar aquí, avanzado en edad, para nadie es un secreto que la calidad mía como jugador en Cuba era una calidad promedio, dime tú aquí. Entonces... ¿Te ayudó el nombre de tu papá en Cuba para estar en la posición que donde estuviste? Tener el apellido de tu padre, ¿tú crees que te pudo haber ayudado? A mí me ayudó mi papá. Tu papá. No el nombre de mi papá. Ok. Porque, ¿cómo te explico? Mi papá prácticamente no iba ni a los juegos por eso mismo. Porque él decía, cuando éramos más chiquitos, decía, yo no quiero que estar yo ahí sea una influencia para que ustedes puedan salir adelante. Y cuando llegué a series nacionales, mi papá sí me dio todas las oportunidades del mundo. Todas, me ayudó. A mí no me va a alcanzar la vida para llevar a decirle a mi papá lo que hizo por mí para que yo jugara pelota. No, yo me doy cuenta de que, no te lo digo yo porque de la primera boca, pero me doy cuenta que es un buen padre, porque los juegos en las redes sociales, siempre ustedes unidos, los veo siempre ustedes 3 juntos en todo. Sí, a mí no me va a alcanzar la vida. Eso. No me va a alcanzar la vida para agradecerle a él lo que él hizo porque yo fuera pelotero. Yo no tenía el talento de mis hermanos ni remotamente. Me esforcé, yo sí me esforzaba duro y le agradezco también a los coaches que trabajaron conmigo. No me va a alcanzar la vida tampoco porque yo no fui ese ejemplo de jugador en disciplina ni en nada. Yo no fui ese ejemplo de jugador y tuvieron toda la paciencia del mundo. Esos coaches de Santi Espíritu, ya te digo, yo no me va a alcanzar la vida para yo agradecerle a esa gente lo que hicieron por mí. No me va a alcanzar. Y ya te digo, me ayudaron muchísimo. Yo le fui recíproco a ellos en caso a mi dedicación. No era de que mi papá me decía a mí, tranquilo, no entrenes que tú vas a hacer el centerfield aquí. No era así tampoco. Yo me esforcé, trabajé y eso fue lo que al final mi carrera fue en ascenso. Lentísimo, fue un pelotero normal, pero fui mejorando con el tiempo. Ya te digo, mi papá me ayudó muchísimo. El apellido, a ti, tú puedes ser apellido quien sea, que a ti te pueden poner en un lugar y llega el momento de decir, te puedes ir de aquí ahora mismo, ¿sabes? No es tan así. ¿Cuál fue el mejor manager que tuviste? Yo tuve Di tres, para no decir cuáles son los 3 mejores managers que tuviste. Es que sería injusto, la verdad. Ok. Todo el que pasó por mí ahí, Juan de Dios fue mi primer manager, Peña, buenísimo, me ayudó cantidad. Tú sabes, me impulsó, él hizo todo lo posible porque yo jugara. Yo empecé muy nuevecito, tú sabes, y Aragón me dirigió, nunca tuve problemas. Es que yo nunca tuve problemas con ningún manager. Y cuando los tuve,
me le senté a ese manager un día y le dije, ¿cuál es el problema que hay aquí? No, Junior, aquí no hay ningún problema, resolvimos lo que tuvimos que resolver. Y remedio santo. Yo de verdad no tengo malas anécdotas con industriales, menos que menos. Con Vargas, las mejores relaciones, con Javier, ni hablar. Yo no tengo nada que reprocharle a ningún manager, a ningún coach. Mi carrera por esa parte, hay muchos que tienen muchas anécdotas, muchos jugadores. Yo anécdotas negativas con manager y ahí el malo era yo. Ahí el complicado era yo, de verdad. Entonces, llegas a los Estados Unidos estando consciente de que no ibas a llegar a alcanzar ninguna de las grandes ligas en los Estados Unidos como jugador, porque realmente admiro mucho tu humildad de reconocer, hay que tener mucho valor de reconocer nuestros defectos. Yo sí. Y tengo una anécdota aquí con unos niños míos. Ajá. Cuando yo empecé, al principio de estar yo en mi negocio, un papá, yo hablando con los niños, yo siempre le digo a los niños que yo no fui ese gran bateador. Y eso me está ayudando a mí hoy a ayudarle un consejo. Yo sé lo que es pocharme con base llena. Yo sé lo que es estar en el banco. Yo sé lo que es que vaya a batear y pongan a uno por mí de pronto. Entonces yo ahora a los niños míos les digo cómo actuar en esas situaciones. Y hay un padre que me dijo un día, tú sabes, conocí a fulano y me dijo que te conocía. Y yo, sí, ¿qué te dijo? Me dijo, él te dijo que él era un muerto. Y yo le dije, ¿que tú le respondiste? Y dice, eso fue lo primero que le dijo a mi hijo, que él era un muerto. Y yo se lo digo siempre a todos mis muchachos. Todos los que están aquí conmigo fueron mejores bateadores que yo. Wow. Eso a mí me ayuda hoy a decirle cómo actuar en cada situación de esa. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es pasar malos ratos en el plato. No, es que yo he visto de que los mejores managers que han tenido, por ejemplo, en las grandes ligas, ninguno fueron buenos como peloteros. Veo el caso de Bruce Bochy en los Gigantes de San Francisco, que ganó la Serie Mundial en el 10, en el 12, el 14, después ganó con Texas y realmente fue un catcher con los padres mediocres. Ese que fue buen jugador, ese que tuvo el talento, ese que tuvo la posibilidad de tener los números, tiene un adelanto con respecto a los demás. Ese tiene un peso en la palabra, porque el tipo se paró y lo hizo. Pero este negocio, para tú enseñar a alguien, lleva una preparación. Tú tienes que prepararte para eso. Y cuéntame, ¿cómo fue que lograste convertirte, como te decía, que hemos iniciado, pero llegar a los Estados Unidos y llegar a crearte la reputación como entrenador que tienes acá en la ciudad de Miami? Porque he visto muchos grandes que aquí es donde entrenan, aquí es donde vienen a escucharte. ¿Cómo empezó esa historia? Todo empezó desde que yo llegué a este país, no tenía nada que hacer. Yo no hacía nada, yo era un mantenido con mi hermano. Yeah. Y llegó el momento que yo estuve a punto de irme para Cuba. Yo no quería estar aquí, yo no quería ser un mantenido por mi hermano. Y el mismo hecho de yo serle útil a mis hermanos hizo de que yo un día fui a una práctica, mi papá no pudo ir ese día y me dijo, vete con tus hermanos, yo no puedo ir hoy. Y yo mirando la práctica y viendo las cosas que ellos hacían, y yo dije, el entrenador de bateo, cuando veníamos del carro para atrás, le dije, el entrenador de bateo de ustedes voy a ser yo. Cuando vivía en La Habana hace años, yo le dije a un amigo mío un día, estábamos en el Chanca tirando pelota ahí, y el final mío va a ser entrenador de niños. Era la idea que tenía aquel tiempo. Y al ver a mis hermanos bateando, mi carrera había terminado, la de ellos estaba andando, yo dije, bueno, es un buen momento para ser entrenador. Pero ya eso no va a ser de niño, ya voy a empezar serio con esta gente. Y empecé a estudiar, a ver muchas cosas de bateo, a leer libros, estudié psicología deportiva, y estando en ese tiempo estudiando... ¿Todo eso aquí en Estados Unidos? Sí, todo eso. Yo no dormía prácticamente. Era ahí, me compré una laptop y estudiaba y miraba. Y estando en eso me llega una propuesta de trabajo a través de mi cuñada, que conocía a un manager de una universidad, una propuesta de trabajo para una universidad. Empiezo ahí. Gracias a Dios tuve buenos resultados el primer año, buenos resultados el segundo año, y ahí es donde Julie me dice a mí, ¿por qué no abres un negocio? Y aprende.
y según nosotros vayamos viendo, te damos chance. Y así fue. Después de mi primer año, mi segundo año, abro el negocio, estaba en la universidad y trabajando. Y cuando abro el negocio me empezó a ir bien con los muchachitos, eran niños de high school, me empezó a ir bien, empiezan mis hermanos, y ahí comenzó entonces la historia de Piña Power. Qué bueno. ¿Cómo es que se llama tu negocio? Piña Power. Piña Power. Entonces, no, lo bueno es que tus hermanos también confiaron en ti. Sí, y me dieron todo el apoyo de este mundo. Yo lo he dicho en otras entrevistas, muchas veces no hay coaches que no pueden hacer el negocio, no por capacidad, sino porque este es un negocio que es lento. Para tú crear credibilidad en los jugadores, que ellos te lleguen, que tú creas esa clientela, porque cuando tú llegaste habían otros. Ahora mismo viene otro a abrir un negocio y ya Juniesky tiene sus clientes. Entonces es empezar a sacar de aquí para allá y empezar a coger nuevos. No, y hay mucha competencia aquí. Muchísimas. Entonces tú tienes que empezar a crear. A mí me tardó años. Yo tuve, mi primer año yo hacía 3 niños por semana, 2 niños por semana. ¿Quién aguanta eso en este país? No, nadie. Entonces mis hermanos me pagaban a mí todos mis videos. Todo. Te ayudaron. Sí, siempre. Ellos me pagaban todo. Me decían, ten paciencia. ¿Cuánta gente tiene eso? No, gracias a Dios tuviste Entonces, un buen apoyo. Sería injusto decir, yo soy una bestia porque llegué aquí en 9 años, tengo esto lleno. Sí, pero tuviste el apoyo de tus hermanos, que muchos no lo han tenido, ¿entiendes? Entonces hay que ver las cosas de ambas partes. Entonces ya llevas con este negocio 9 años. Ya llevas 9 años. Sí, 8 años en realidad. Después de tus hermanos, ¿quién fue el primer Grandes Ligas que confió en ti? Después de ello, trabajé con varios ligas menores. Y el primero, ahora no estoy ni tan seguro si fue Dubón o Santiago Espinal. No sé, no estoy bien seguro ahora mismo. ¿Y actualmente tienes varios? Sí, actualmente tengo varios aquí, gracias a Dios. Acá. Y varios que no viven aquí y cuando vienen a Miami se ven conmigo, porque hay muchos que no viven aquí, entonces vienen a Miami y se ven conmigo aquí, están una semana aquí. Hay muchos que, por ejemplo, porque esto se basa mucho en Juniesky trabaja bien tal cosa. Y pasan por aquí, Juni, vete a ver aquí que corríeme, no sé, los pies. Mira, tú lo que tienes es este problemita aquí, dile a tu coach que esto está por aquí y ya, y se van. Pero, tú sabes, para mí es una satisfacción que en algún momento determinado ese jugador diga un día, tú tengo que ir a ver a Juni para que él me arregle esto. O para que él me vea aquí a ver qué tal, a ver si lo que estoy haciendo está bien. Ya para mí eso está bien. Papá Dios se encarga de lo demás, pero ya para mí eso está bien. Perfecto. ¿Te sientes todo satisfecho con lo que has logrado? Yo estoy feliz. ¿Estás feliz? Dios ha sido bueno conmigo, lo digo todos los días. Yo estoy feliz de haber aportado a mis hermanos, de haber ayudado a mis hermanos, de haber ayudado a muchos otros jugadores, de haber creado una familia, que son esos niñitos que todos los días, que yo tengo un chat de esos niños de high school y yo le digo, sin ustedes, yo no hubiera llegado hasta aquí. Mis hermanos me dan mi chance por resultados con esos niños. Es decir, hay una base de niños que son los que a mí me han llevado al lugar donde yo estoy. A mí no se me puede olvidar eso. Hoy hay grandes ligas aquí, hay gente que gana 100 millones, pero hay un grupo de niños que un día confiaron en mí y por eso hoy yo soy quien soy. Y muchos de esos niños que hace 9 años ya están despuntando. Yo tengo niños que llevan 6, 7 años conmigo. Wow. Sí. ¿Y tus hermanos siguen confiando en ti? Bueno, ya a esta hora, si no confían en mí hay que fajarse. Venga acá, ustedes como familia, ¿cómo han sido capaces de poder nivelar y llevar todas esas, las altas y las bajas? Porque siempre, de una manera u otra, han sido objeto de crítica, como te dije anteriormente. Acusaciones de tu padre en el pasado, después cuando salieron ciertas imágenes de tu hermano con familiares de la cúpula de Cuba, se hubo un tipo de rumor, cuando tu hermano lo dejaron entrar a Cuba empezó otro rumor. Quiere decir de que ustedes son como una de las realezas cubanas en el béisbol, no solo por el fenómeno de la fama, del éxito, lo que han logrado tus hermanos, de lo que logró tu papá, sino porque siempre han estado en boca de los demás. Ustedes como familia, ¿cómo han manejado todos esos rumores? Estando unidos, cuando tú creas un círculo
bien cerrado, es muy difícil que algún de esos rumores, algo malo pueda penetrar. Porque cuando algo está penetrando por algún lado, ahí viene el consejo de tu papá. Te dice, cógelo suave, eso pasa. Viene tu hermano y te dice, no cojas lucha con eso. Vamos a seguir. Usted lo que tiene que respetar y sigue. Vamos a seguir. Cuando hay unidad, cuando hay comunicación, cuando existe un respeto, es muy difícil que un comentario de cualquiera te pueda amargar la vida. Nosotros hacemos bien, respetamos y así hacemos que nos respeten. Y el que no nos quiera respetar, algún día vamos a hacer todo lo posible por algún día decir, coño, me equivoqué con esta gente. Así como llevamos nosotros las cosas. El que no quiera respetarnos nosotros, el que no quiera o el que no se vea en el derecho de respetarnos, nosotros trataremos por todos los medios de que algún día diga, me equivoqué con ellos y vamos a estar siempre dispuestos a decir, no te preocupes que estamos bien. ¿Cómo te ves en 10 años? En 10 años me veo cayendo atrás niño mío por los parques, con mi niña también. Vamos a ver a qué se dedica. Yo quiero que sea deportista también. Así. Y ya te digo, no creo, no trato de como decir, cualquiera te diría, en 10 años me quiero ver rodeado de Grandes Ligas. En 10 años me quiero ver un equipo de Grandes Ligas. Yo en 10 años quiero que Dios tenga algo bueno preparado para mis hijos, algo bueno preparado para mi familia, que mis padres me duren 1000 años y ser feliz. Verme así, como estoy ahora, viendo crecer a mis nenes. Quiero verme así. Y mascarilla, cara a cara, vamos. Suelta el pecho, aquí se dice todo. Recta el pecho, el mío a mi modo. Sin miedo, sin trampa, puro y duro. Los peloteros hablan sin miedo, ni puro.